Francis Bacon. Nacido el 22 de enero de 1561. A lo largo de su vida fue nombrado primer barón de Verulam, vizconde de Saint Albans y canciller de Inglaterra. Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés. Fue desarrollándose en el ámbito de la política, siendo una persona muy estudiosa, pero luego por diferentes conflictos, se aleja de la política. Se centra en la filosofía, la literatura y como escritor de carácter político. Hijo menor de Sir Nicholas Bacon, quien fue nombrado guardián del sello por la reina Isabel I. Su madre Anne Bacon, segunda esposa de Sir Nicholas, era sobrina de Sir Anthony Cox. Hablaba 5 idiomas y estaba considerada como una de las mujeres más ilustres de su época. En el año de 1573, Bacon ingresó en el Trinity College de Cambridge a la edad de 13 años, junto con su hermano mayor, Anthony. Fue lo que lo llevó a la conclusión de que los métodos empleados y los resultados obtenidos no correspondían y eran erróneos. Algo que era muy notable en el joven Bacon en sus estudios era su reverencia a Aristóteles, de quien a pesar de todo no tenía tener excesivos conocimientos sobre él. También contrastaba bastante con su desapego de la filosofía aristotélica. A su juicio, la filosofía precisaba de un verdadero cometido y nuevos métodos para alcanzarlos. Con este primer germen se estableció en él la idea que en el futuro lo consagraría. Bacon abandonaría la universidad el 27 de julio de 1576, junto a su hermano Anthony. Esta dupla de hermanos, después de abandonar la universidad, ingresó en la Sociedad de Magistrorum. Así se le llamaba a las primeras universidades de la Edad Media, por ejemplo, en los distritos de Bolonia, Oxford, Cambridge, Padua, París y Salamanca. Fueron llamadas Universitas Magistrorum et Scholarium, o sea, asociación de maestros y alumnos, y unos meses más tarde fueron destinados a Francia, como agregado del embajador Sir Ansias Paul. Esto debido por la situación política y social de Francia en aquella época. Fue durante el reinado de Enrique III. Esto le proporcionó al joven Bacon una valiosísima experiencia política, ya que se vio en la necesidad de llevar a cabo algunas misiones diplomáticas delicadas. Durante su estancia en el continente, visitó París y las principales ciudades francesas, además de recoger informes sobre los recursos y la situación política de los diferentes países europeos. Y aquellos informes que se han venido publicando en sus obras bajo el título de Notes of the State of Christendom, que quiere decir notas sobre el estado de la cristianidad. A pesar de cómo apuntara el historiador James Spedding, el trabajo parecía ser autoría de uno de los ayudantes de su hermano Anthony. En 1579, al conocer la muerte de su padre, regresa a Inglaterra. La modestísima herencia que le deja a su padre, al no poder cumplir el deseo de dejarle a su hijo menor en posición acomodada, por sorprenderle de su muerte tan de repente. Esto obliga a Francis a adoptar una profesión que a la postre sería el derecho. Con sus estudios en literatura, derecho y diplomacia, Bacon aspira a conseguir un puesto político de gran importancia. Y esto lo logra cuando Jacobo I de Inglaterra asciende al trono en 1603. El cual lo designa como procurador general en 1613. Su carrera política asciende como espuma, y es nombrado canciller de Inglaterra en el año de 1618. Pero después de un ascenso tan desmesurado, viene una caída bastante fuerte para el joven Francis, ya que posteriormente se ve envuelto en intrigas políticas que lo acusan de desprestigiar al rey. También en 1621 es acusado de corrupción y maltrato a sus subordinados. Sin embargo, Bacon logra salir airoso de esta situación. Sin embargo, esta acusación le significó perder el favor real. Esto significa que pierde todo tipo de conexión con el gobierno y todo tipo de probabilidad de pertenecer a de nuevo. Esto quiere decir perder todo tipo de conexión y perder todo tipo de probabilidad de pertenecer al gobierno de nuevo. Aunque Francis acumuló una gran fortuna en sus años en el heraldo público, con la cual se retira para centrarse más en sus estudios de filosofía y ciencias. Los escritos de Bacon se clasifican en 3 categorías: filosóficas, literarias y políticas. Una de sus mejores obras fue El avance del conocimiento, publicada en 1605. Es un análisis en inglés
sobre la conciencia de su propio tiempo. Otra de sus más grandes obras fue Novum Organum. Este trata sobre las indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza. Fue publicado en 1620. Francis, el tiempo que estuvo sirviendo al Estado, nunca desaprovechó las oportunidades que tuvo, ya que algunos de sus cargos políticos fueron, como ya hemos dicho, agregados de la Embajada de Inglaterra en París, lo cual lo llevó a vivir mucho tiempo en Francia. Nombrado por Isabel I consejero extraordinario del reino. Además, esta misma lo eligió para la Cámara de los Comunes. Fue redactor de la acusación contra el conde de Essex, anteriormente su protector, cuando este conspiró contra la reina Isabel I. El rey Jacobo I Estuardo le nombró en 1607 procurador general, fiscal general en 1613, lord del sello privado en 1617 y gran canciller en 1618, recibiendo el título de barón de Verulam y vizconde de San Albano. También una de las causas principales por la que este fue retirado de la política fue que Bacon fue acusado por el Parlamento de venalidad en el ejercicio de sus cargos, así que se vio obligado a abandonar su sueño de ascendencia en la política. Como ya hemos dicho, cuando se retiró de la política, se centró en la filosofía, en la literatura y en las ciencias. La filosofía de Bacon influyó en la creencia de que la gente es a la vez sierva e intérprete de la naturaleza, de que la verdad no deriva de la autoridad, que el conocimiento es fruto ante todo de la experiencia. Se le reconoce haber aportado a la lógica el método experimental inductivo, ya que anteriormente se practicaba la inducción mediante la simple enumeración, es decir, extrayendo conclusiones generales de datos particulares. El método de Bacon consistió en inferir a partir del uso de la analogía, desde las características o propiedades del mayor grupo al que pertenece el dato en concreto, dejando para una posterior experiencia la corrección de los errores evidentes. Este método representó una base fundamental en el método científico, al ser muy significativo en la mejora de las hipótesis. Una de sus mayores influencias en la filosofía, como ya hemos dicho, fue el filósofo Aristóteles. Fue un filósofo que básicamente habló de todo. Y una de las cosas que Bacon criticaba de este era que decía que la experiencia es muy importante, pero la verdad y la realidad se conseguía con otros mecanismos, ya que Francis decía que la verdad solo se podía alcanzar mediante la experiencia, pero utilizando el razonamiento inductivo. Este razonamiento inductivo plantea que a través de las particularidades, o sea, de las cosas particulares o las características particulares de un fenómeno, podemos llegar a una conclusión mayor en sí, si unimos estas particularidades. Algo que dice Bacon es de lo particular a lo complejo, o de lo particular a lo completo, y no de lo completo a lo particular, ya que este es otro tipo de método. También cabe destacar que Francis Bacon fue un materialista, pero no fue un materialista consecuente, ya que su materialismo está cargado de inconsecuencia teológica. En sus concepciones sobre la historia de la sociedad, Bacon adoptó posiciones idealistas. Su clasificación de ciencias, a la que da por base las distintas facultades del alma. Esto quiere decir la memoria, la imaginación y el entendimiento. Como Bacon era idealista, aceptaba la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Pero no obstante, la limitación histórica de sus concepciones, su filosofía significó un gran paso para la historia del materialismo. Los clásicos del marxismo tuvieron en gran aprecio el papel progresista de Bacon, cuyas ideas ejercieron mucha influencia en los filósofos que le siguieron, tales como Hobbes, Locke y los materialistas franceses del siglo XVIII. Una de las obras más fundamentales de Bacon fueron las siguientes. Como ya hemos dicho anteriormente, Novum Organum, que significa ver. El siguiente es Dignitate et Augmentis Scientiarum, que significa de la dignificación y progreso de la ciencia, que fue publicado en 1623. Bacon buscaba proporcionar un instrumento para analizar esa experiencia,
Si nos ponemos a pensar, Bacon realmente no descartaba la experiencia, sino que la veía como algo muy importante, ya que él ponía mucho énfasis en la experiencia, en lo empírico, o sea, lo que percibimos con los 5 sentidos. Para Bacon, esta era la única forma de acceder a la realidad y de tener constancia de la misma. Por ejemplo, como ya hemos dicho, los 5 sentidos, el cual es el gusto, olfato, audición, audio y tacto. Bacon decía que estos 5 sentidos nos dan acceso a la realidad. Entonces, ahora necesitamos un instrumento para yo ir analizando esa experiencia. Porque a partir de esa recopilación de datos que yo vaya teniendo con ese instrumento de cada caso particular o cada fenómeno que yo vaya investigando, puedo hacer entonces una inducción, un razonamiento inductivo posterior. Y entonces incluso utilizar hasta analogías de las características que son iguales en todos los fenómenos para poder llegar a conclusiones o inducciones adicionales. Bacon buscaba un método que utilizara esos mismos planteamientos particulares para ir gradualmente llegando a conclusiones más generales. Pero sobre todo, donde esas particularidades fueran estudiadas con un método más riguroso. Y no solamente por la experiencia, ni por lo que observaba, sin someterlo a un estudio. Por estos mismos planteamientos, por lo que a Bacon se le considera como representante del empirismo inglés. O sea, el primer representante de esta corriente, que postula la experiencia como fuente de todo conocimiento, y no necesariamente al razonamiento. Y esto va a ser mucho más abarcado conforme pasen los años, por los filósofos John Locke, George Berkeley y David Hume, y hasta el mismísimo Descartes. Bacon chocaba con Descartes a la hora de decir que hay que apropiarse de instrumentos que sean eficaces para dominar la naturaleza, en el sentido de dominar que ella nos da eso. Aristóteles no lo había cubierto completamente. No podríamos juzgarlo por eso, ya que hay una brecha bastante amplia de miles y miles de años. Este experimento que va a proponer Bacon son los experimentos, porque los experimentos interpretan y dan forma a esos datos que yo tengo a través de la experiencia sensible, a través del empirismo. Y es que el entendimiento humano, dice Bacon, es bastante débil. Y está limitado por todas partes. O sea, que el entendimiento humano tiene muchos prejuicios y muchas barreras, por lo cual propone un método por el cual salir de este problema. Y a trabajar en un método que nos permite entonces acercarnos a ese entendimiento de una forma mucho más certera. Francis Bacon utiliza una palabra en latín para hablar de estos prejuicios o estos obstáculos, a lo que él denomina, en latín, ídola. Pero los ha trabajado en español, a través del nombre o del vocablo, entonces quedaría como ídolos. Y para Bacon hay 4 ídolos principales que hay que sobreponer. Estos ídolos hay que destruirlos para entonces comenzar a entender la verdad y buscar la verdad de las cosas. El primero es el ídolo de la tribu. Estos son los prejuicios más comunes que existen en la sociedad y en el género humano. Prejuicios que tiene una sociedad o que tienen esos seres humanos en cuanto a seres como tal. El siguiente es el ídolo de la caverna, el segundo es el ídolo de la caverna y de los hábitos que adquiere cada persona a través de la educación que tiene en su casa y en la escuela. El tercero es el ídolo del foro. Es aquel que nace por el lenguaje ambiguo erróneo o impreciso. En otras palabras, el lenguaje no le permitirá hablar o decir o expresar la realidad de las cosas en sí. Esto es muy interesante, ya que estamos hablando del año 1600 y Bacon ya estaba hablando de incapacidad del lenguaje, algo que en el siglo XXI sigue siendo objeto de estudio. Y el último ídolo es el ídolo del teatro, que son los prejuicios que provienen de la falsa filosofía. Esto lo pone Bacon como si fuera una fábula puesta en escena, o un teatro puesto en escena. La falsa filosofía es la falsa intención o falsa propagación de una verdad que no es verdad. Es esta falsa filosofía que te venden como una verdad absoluta. Es falsa, ya que no está cimentada en procedimientos o en metodologías confiables.
Esta se le considera una de las partes más destructivas de su obra, pero Bacon tampoco se dedicaba a lo destructivo de su obra, sino que también proponía una solución. Y es en esta parte donde Bacon expresa que esto debe ser tratado con un método que eventualmente se transformará en lo que hoy conocemos como el método científico. La pieza fundamental de este método es la inducción lógica, porque Bacon dice que para organizar e interpretar esos datos de la experiencia hay que recopilar informaciones de los fenómenos, y él propone 3 tablas. La primera es anotar todo lo que nosotros vemos sobre este fenómeno, ese fenómeno que percibimos de la naturaleza. Por ejemplo, ¿serán los rayos del sol? ¿Será el calor? Ese tipo de cosas que notamos, lo anotamos en la tabla. En la segunda tabla anotamos lo que no va a pasar. Por ejemplo, los rayos de la luna no producen calor. Esto es algo que no se da. Entonces lo anotamos, ya que es algo que no va a pasar. En la tercera, anotamos los casos en los cuales ese fenómeno es observado o esa naturaleza es observada. Aparecen distintos grados, porque se piensa, ok, hay claros en los que varían, como lugar, espacio o tiempo. Y nos preguntamos, ¿cómo varían? A través de la recopilación de datos. Podemos entonces tirar conclusiones adicionales y llegar entonces a la verdad de una manera más certera, de una forma que no falle y de una forma que pueda ser constatable. Y este tipo de conclusión, que se basa en estos datos obtenidos, tienen que haberse hecho después de haber trabajado esos datos. El objetivo principal de Bacon era que quería proponer una manera de hacer ciencia y filosofía que se pudiera constatar, también que se pudiera repetir y que no cambiara con el tiempo, ya que la historia de la humanidad nos ha hecho ver que distintas verdades cambian con el paso del tiempo, porque no están sustentadas en cosas muy fuertes. Muchos pensadores de los siglos que siguen tienen sus bases en este señor, que en el 1600 se atrevió a hacer un tipo diferente de filosofía y se atrevió a proponer sobre la mesa un método eficaz que buscara la verdad de las cosas, utilizando la ciencia, que en ese momento era el boom del tiempo. Llegamos a su muerte, que en lo personal es una muerte bastante absurda, pero si nos ponemos a pensar, su muerte fue en honor a la ciencia, ya que falleció de hipotermia, mientras rellenaba el interior de una gallina muerta con nieve de las montañas. Porque en esos momentos Bacon realizaba experimentos sobre la conservación de los alimentos. Hay un dato curioso sobre Bacon. Hay un rumor de Bacon, el cual dice que este filósofo y político británico fue quien escribió las obras de Shakespeare bajo un seudónimo que ocultaría una clave masónica, mientras otros especulan que el verdadero autor de Hamlet fue el dramaturgo inglés Christopher Marlowe, que vivió de 1564 hasta 1593. Para cerrar el recorrido y la obra de este gran político, filósofo, abogado inglés, culminaré con la frase de Bacon, que dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso.